Hay momentos en la vida que uno a veces siente que no se van a poder superar, Son momentos duros. que te quiebran. Y esto nos ocurrió hace 6 años. Para mí fue el momento más doloroso de mi vida. Pero también encontramos una salida. Fueron los tiempos más esperanzadores en donde pudimos ver la mano de Dios sosteniéndonos. ¿Cómo te sientes cuando un ser querido está al borde de la muerte? ¿Cómo te sientes después de que se ha muerto? ¿Cómo sobrevives a ese duelo? Los momentos difíciles siempre te sirven para crecer, para aprender y para que a través de tu historia puedas ayudar a otras personas. Queremos compartir nuestra historia. Acompáñanos hasta el final. Hola familia. Hola familia, bienvenidos a Chimbarca, en donde hay risas por montón. El caos siempre es bonito. El caos siempre es bonito. Y donde la autenticidad. Se vive al máximo. Eso. Siempre nos intercambiamos la frase. Pero bienvenidos a un nuevo episodio más. Hoy queremos tocar un tema en donde... Difícil, que nos toca mucho todavía. Que tal vez no va a tener muchas risas, pero sí bastantes momentos reflexivos. Esperamos que al compartir este momento difícil de nuestras vidas, sí, sea de alguna forma de bendición para sus vidas. En esta vida siempre nos va a tocar un momento duro en la vida, ya sea una muerte, un despido de algún familiar, cualquier cosa. Y la verdad es que para todas las personas los dolores son lo más grande. O sea, no importa, nadie tiene derecho a decirte, no, eso no es tanto, yo he pasado cosas peores. Porque lo que vive cada quien es en su máxima expresión el dolor más grande que han vivido. Cada quien vive los dolores de distintas formas. Y uno tiene que aprender a respetar eso. La intensidad son de diferentes personas, son distintas. Claro, lo que para ti puede ser algo no tan doloroso, si me pasa a mí, quizá puede ser la muerte. O sea, esto no muy puedo doloroso con esto, claro. Y esto que a nosotros nos pasó, realmente no es algo de lo que siempre estamos hablando o no lo estamos compartiendo muy a menudo, porque es un episodio muy complicado. De hecho lo hemos conversado varias veces y siempre estaba, si lo hacemos o no lo hacemos. Claro, pero... no, porque es algo muy, muy íntimo de nosotros, sí, como familia. Entonces, pero lo queremos compartir porque creemos que es un testimonio poderoso para muchas personas, claro, que pueden estar pasando por momentos difíciles o pasaron y aún no han salido a flote. Entonces queremos, si bien vamos a ir comentando el momento difícil, pero también queremos hincarle el diente o ponerle el énfasis a cómo salimos de eso. Claro, yo siempre he sentido que nosotros tenemos que compartir esta historia con el mundo, por decirlo así, porque, como tú dices, ayuda a otras personas y cuando te pasan cosas difíciles y tú a través de tu historia puedes ayudar a otras personas, creo que hay que hacerlo. No te lo puedes quedar callado, no te lo puedes guardar para ti. Bueno, y en eso estamos. Sí. En el 2019 nosotros estábamos viviendo aquí en Trovolve. Solo duramos 1 año viviendo en ese entonces. Ahí como que decidimos que ya era el momento en que teníamos que empezar a formar una familia. A ampliar nuestra familia. Bueno, sí, tienes razón. Sí, ampliar la familia. Con hijos. Y nos pusimos en campaña, como dicen aquí. En campaña. Hicimos todo lo que teníamos que hacer bien. Me acuerdo que hicimos hasta una desintoxicación para preparar nuestro cuerpo, para que estos espermatozoides estuvieran así como top, para que mi cuerpo estuviera bien preparado y todo, pudiésemos tener un embarazo, bueno, todo eso, y un hijo bien sanito. Bien sano. En realidad esa era la preparación. La preparación es para que salieran sanos y no hubiera ningún tipo de problema. Claro, obviamente
siempre poniendo todo en oración, porque no todos nuestros planes siempre están primero puestos en las manos de Dios. Y al final no sé si fue por la desintoxicación o qué, pero como que me acuerdo que comenzamos a intentar la noche de mi cumpleaños. En el detalle que te... Claro. Hasta ese detalle te acuerdas. ¿Tú no te acordabas? No, la verdad las cosas no me acuerdo. Claro que sí, porque yo dije, voy a quedar embarazada de una vez y va a ser mi regalo de cumpleaños. Ah, tienes toda la razón que dijiste esa frase. Sí. Sí, y así fue, efectivamente. Sí, así fue. En el primer intento salí embarazada. Bueno, fue una bendición. Fue rápido. Sí. Fue rápido. Así que fue una gran bendición. Me acuerdo que todo era felicidad. Obvio, decir lo que esperamos, lo que queríamos, y fue rápido. Claro. Una contestación de Dios. Y yo dije, así que felices total. Sí, yo dije, voy a hacer una cuenta en Instagram, voy a registrar todo mi proceso de embarazo, hacer ejercicio, no sé qué, y la abrí. Sí, me acuerdo que me ponía... Jessica, ¿te acuerdas que fuimos al especialista? ¿Cómo es que se llama el especialista? El ginecólogo. El ginecólogo. No lleva ni una semana, ya te fuiste para allá. Bueno, que siempre me pasaba así en los embarazos. Porque yo estaba segura que estaba embarazada. Sí, todavía no bueno, estaba. Y nunca me pelé. Bueno, entonces yo me acuerdo que como que el primer mes fue bien chévere. Yo hacía ejercicio, no sé qué, Todo tranquilo, normal, claro, una vida... Y yo trabajaba ahí en donde estábamos viviendo, en Travolta, trabajaba allí. Pero para ir al trabajo todos los días, o sea, era a pie, obviamente, porque me quedaba cerquita, unos 15 minutos caminando, yo creo. Sí, unos 15 minutos. Pero para ir al trabajo y para regresar, había como una subida demasiado empinada. Sí, pero mucho. ¿Ese era el ejercicio diario? No, y me acuerdo que como que después de que pasó el mes, yo me empecé a sentir demasiado cansada, pero en extremo. O sea, era un cansancio horrible, un sueño que no me dejaba estar parada. Yo sentía literal como que ni siquiera podía levantar el brazo así. O sea, sin fuerzas totalmente. Cuando yo iba subiendo esa subida, Néstor, yo sentía que me iba a quedar sin aire. O sea, de verdad, no puedo más. Cada vez que yo iba, yo decía, no puedo más. Me daban hasta ganas de llorar. Recién empezando. No, imagínate, pero es que era una falta de respiración y de cansancio y de sueño que no era normal. Y me acuerdo que una vez fui a la casa porque iba a almorzar y me quedé dormida. O sea, no comí nada, como que alcancé a llegar al sofá y me quedé dormida. No podía, bueno, aparte que las náuseas eran horrorosas. Me acuerdo que un compañero de trabajo hasta me fue a buscar porque no regresé al trabajo después del almuerzo. Y me encontró dormida. Yo estaba desmayada. No me acuerdo que me contaste esa parte. Sí. Que te quedaste dormida en el... Sí, es que yo dije, no me importa trabajo, no me importa nada, ni siquiera comí. O sea, dejé la comida ahí calentada en la mesa y me tiré al sofá. No podía más, de verdad, literal. Bueno, eso era como no muy normal. No me acuerdo cómo llegamos a la conclusión de que ya yo no podía estar sola, porque tú vivías tú trabajabas en otra ciudad. Claro, y el viaje era de 1 hora y media aproximadamente. Claro, entonces yo así como que fui al médico y me dieron licencia, me acuerdo, me dieron reposo. Yo tenía que estar en la casa sola y no podía estar sola, porque no podía atenderme yo misma en nada. Eso fue. Entonces dijimos, la única solución es que yo me vaya a casa de tus papás para que tu mamá me ayude. Y ahí nos fuimos. Bueno, me fui. Pues ahí te fuiste porque yo tenía que seguir trabajando por acá. Claro, ahí tomamos la decisión de ir a la casa de mis viejos para que te pudieran atender un momento. Pero las primeras citas con el ginecólogo fueron acá en Temuco. ¿Verdad? Se nos saltamos esa parte. Claro, que es súper importante. Es súper importante porque en la primera cita ya todo bien, todo excelente y todo. Después pasó el segundo mes, de nuevo todo bien, y el tercer mes que tuvimos una noticia. Claro, fuimos al ginecólogo, que no era mi ginecólogo de cabecera. No, era un... Es que yo no tenía en ese entonces todavía ginecólogo de cabecera, creo. No. Era el que me había tocado.
Correcto. Que no había tocado, sí. Pero perdón a los ginecólogos, pero este señor era frío como un témpano de hielo. Sí, o sea, no nos gustó, pero para nada. Nos cambiamos de una. Sí, bueno, y en la tercera fue, en la tercera sesión. En la eco. En la eco. La ecografía. Claro, él empezó a revisar a Jessica y todo, y nos dice así muy frío, por eso sí, no nos gustó. Él empezó a monitorear, y de pronto dice, ya está bien una, y la otra, y ahí dijimos, pero para, dijimos, ¿cómo una y la otra? No, o sea, uno, porque era el feto todavía. Bueno, no el feto, sabía, sí. Claro. Sí, dijo, este está bien. Sí, este está bien. Y el otro también. Y el otro también. ¿Qué? Dijimos nosotros. ¿Cómo? Y cuando, sí, claro, son dos. Y nosotros o sea, la noticia más chimba. O sea, fue una noticia wow para nosotros, pero claro. Él como lo dijo, ¿no? No, y su cara así bien tranquila, sí, ninguna expresión. No, claro, nada, sí, ahí está bien uno y ahí está bien el otro, así lo dijo, nada más. Y nosotros quedamos locos, son dos. Yo siempre de niña, ¿te acuerdas que yo te decía que por alguna razón a mí me hubiese encantado ser gemela? Sí. No sé, yo no sé por qué yo así como que lo soñaba. Soñaba así como que qué cool hubiese sido yo una gemela, dos de la misma, alguien con quien estar igual a mí, vestirnos igualitas, o sea, hacer todo juntas, engañar a las personas, que creyeran que era la única y era la otra. Y yo no sé por qué yo soñaba con eso y decía, bueno, obviamente yo ya no fui gemela, lógico. Pero tuviste una trama de película extraordinaria. Pero yo soñaba con eso. Entonces después como que aterricé y dije, ya, obvio, yo no fui gemela, pero qué cool sería que yo tuviera gemela o gemelo, no sé. Y bueno. Obviamente cuando el ginecólogo nos dijo eso, yo dije... Claro, una tremenda bendición. ¡Wow! ¡Mi sueño! Era el sueño. ¡Hecho realidad! No lo podíamos creer, llamamos a todo el mundo. A nuestros seres queridos, le contamos lo que había pasado y toda alegría, todo bien, emocionado. Sí, no, demasiado bonito. ¿Y te acuerdas que ese día yo, cuando regresamos a la casa, ¿te acuerdas que había un doble arcoíris en el cielo? Yo nunca en mi vida había visto un doble arcoíris. ¿No te acuerdas de esa parte? No, esa parte no. Sí, íbamos entrando a la casa y había un doble arcoíris. Justo ese día. Ya, qué bonito. Así que nos fuimos a Conce. O sea, me fui a Conce. Así que me llevaste a Concepción con tus papás. Y ahí ya empezamos a... Bueno, era lógico porque ya tú no podías estar solita. No. Aunque ya poco, pero bueno, ahí se entendió. Acuérdate que ahí se entendió por qué tú no podías... porque estaba tan cansada. Porque estabas tan cansada, claro, tan pronto, en tan pocos meses, digamos. Entonces era claro porque eran dos corazones más, que había que darle más fuerza, el cuerpo era todo doble. Era una demanda doble, claro. Era una demanda doble. Y ahí ya se entendió más. Con razón, claro. Y me acuerdo que después de que pasó el primer trimestre ya yo no podía ni caminar, o sea, como que fue demasiado, aparte, demasiado el aumento del peso para mi cuerpito chiquitico. Claro, es que esa era otra cosa, que tú eres finita, delgadita, claro, bajita, entonces a los pocos meses ya se te notaba mucho, y la gente decía así como que no, eso es puro pan o algo así. O no, decía ya de cuánto tenías, 7. Sí, claro, porque las primerizas normalmente no se les nota casi la barriga. Bueno, después ya como tú dices, nos fuimos a Concepción. Sí, yo me fui. Yo no podía caminar. ¿Te acuerdas que yo te decía, Néstor, cómprame una silla de ruedas así, de segunda mano? verdad que tuvimos una silla de ruedas ahí, Jessica. Y tú me decías, ay, pero no seas exagerada, ¿cómo no vas a poder caminar? Y yo literal no podía caminar, es que el dolor era insoportable, o sea, como que en cada paso que yo daba sentía que se me estaba rajando todo así, por dentro, por abajo, todo. Era una sensación muy fea. Aparte, cada vez que caminaba sangraba. Entonces... como que los médicos no me ponían reposo ni nada, porque no puedes dejar, para ir a todo normal, ¿no? Claro, no puedes dejar de caminar, no puedes dejar de moverte, lo cual en una situación normal es bien, porque tú no le puedes enviar a alguien reposo y que deje de moverse si no tiene nada malo. Pero yo por lo menos conozco mi cuerpo, me conozco.
Y si yo al dar un paso sangraba mucho y no podía ni moverme, entonces para mí lo más sano era reposo. Por eso te dije que era una silla de ruedas y no me podía mover y... Yo así fue, compramos una silla de ruedas. Claro. Y así íbamos después a todos lados yo con la silla de ruedas. Sí. Fue una etapa divertida porque me llevaban como un carrito para todos lados. Sí, bueno, ahí jugábamos, me acuerdo, hacíamos cualquier tontera por allá, por acá con la silla de ruedas. Sí, tu mamá también cuando le tocaba llevarme a las consultas, me también jugaba, y podía ella conmigo y todo. Íbamos a hacer las compras y ella me ponía todas las bolsas encima. De algo que sirva. Yo era el carrito del supermercado. Y todo happy, todo feliz en esos momentos. Bueno, cuando ya el quinto mes fue. No, fue antes. A ver, sí, yo salí embarazada a finales de agosto. En el cuarto, por ahí ya fue, el tercero o cuarto octubre, mes. Claro, en diciembre, yo creo. ¿Pero qué me fue? ¿Tercero o cuarto? En el cuarto mes. En el cuarto mes. En el cuarto mes. Bueno, en el cuarto mes, en una de las consultas que teníamos con el ginecólogo. Entre el cuarto y el 5, porque ya ahí tocaba ver el sexo de los bebés. Sí, me acuerdo. Sí, tiene razón. El sexo de los bebés. Sí, me tocó la ecografía de donde se ve el sexo y donde se ve toda la parte, donde se ven todos los órganos así de forma detallada. De forma detallada. Sí, tienes toda la razón. Bueno, en esos meses, ahí empezamos a tener, lamentablemente, malas noticias. Sí, pero fue así. Yo fui a la eco, como fue en el servicio público, tú no podías entrar. Estaba yo sola y esa eco es larga. ¿Tú no estabas tampoco? Sí, en Conce, no me acuerdo. No recuerdo, sí estaba. Sí estaba. Yo normalmente te acompañaba para allá. Sí. Es que tú ibas cada 2 semanas, yo creo, ¿no? O tratabas de ir todas las semanas. No, yo iba todos los fines de semana. Todos los fines de semana estaba allá. También fue súper agotado para ti. Bueno, y yo obviamente te extrañaba un montón, pero tenía que ser así. Y cuando entré a la eco, la tipa empezó a ver y tal. Era la primera vez que yo salí embarazada, así que no sabía cómo era el protocolo. Ahora ya después de tener más hijos, yo sé que te tienen que empezar a hablar y a decir esto está bien, el corazón aquí, pulmón acá, no sé qué. Pero ella, ahora que yo echo para atrás y lo pienso, ella pasaba los minutos, 10, 15 minutos, y ella miraba y no decía nada. Y así como que en qué momento va a decir algo. Miraba. Y después me dijo algo así como que, ¿tú sabes que una de ellas viene con problemas? Y que, no. Y dice, sí, tiene hidrops. Y yo, ¿y eso qué? No, el hidrops es que ella está toda llena de líquido en su cuerpo. O sea, todo el cuerpito está lleno de líquido amniótico. Yo así como, ¿y eso qué significa? Bueno, que significa que sus órganos no se desarrollan bien porque no hay espacio. Está toda llena de agua. Y normalmente estos niños no sobreviven mucho tiempo dentro del vientre. O sea, me dijo todas las cosas así como bien frías. Y yo así como que me estaba dando un ataque de ansiedad. No era mucha, era poca información, pero demasiado dura, impactante, claro. O sea, yo así como que... Como insensible, soy un poquito la... No, y como que, ¿qué significa esto para mí? O sea, yo decía... o sea, dime la conclusión. Bueno, yo creo que esas personas ya con los años que llevan, sí, obvio, ya se ponen, lo ven, no sé si lo verán a cada rato, pero cada cierto tiempo van viendo la misma situación, entonces ya... Pero la hidrops no es algo común. O sea, pero están acostumbrados a dar noticias malas, no noticias buenas. Entonces la eco duró mucho tiempo, yo creo como 1 hora fácil. Vio todo y tal. Como que vio la otra así medio y dijo, sí, está bien. Pero bueno, hay que seguir chequeando esta. O sea, fue bien poca la información que me dio. Yo quedé con demasiadas dudas. Y al final de la eco dijo, ¿y te dije el sexo o no? Y yo que no, o sea, hasta se me había olvidado que yo había ido era para saber el sexo. Y me dice, las 2 son niñas, pero o sea,
yo estaba tan en shock con la información que ni siquiera me dio chance de ponerme contenta porque eran niñas o porque ya sabía el sexo, o sea, o de procesar eso, claro, nada. O sea, eso pasó como a segundo, tercero, 10º plano. Y así como que en shock total. No, claro, y cuando tú saliste, yo te esperaba afuera, ver tu rostro, ver cómo iba saliendo y qué pasó, y no, nada bien, y me contaste todos los detalles. O sea, yo me acuerdo que me puse a llorar ahí como un niño. Yo llegué muy mal a la casa ese día. Sí. Y ese fue el día que a mí me dio un ataque de ansiedad, ¿o no? Ese fue el día que te dio el ataque de ansiedad, sí. O sea, yo estaba como tratando de animarte a ti, me acuerdo. Pasé varias horas consolándote y tal, animándote, ¿no? Pero tranquilo, si ahí están, el Señor está en control. Y como que te animé, comiste. Y después me dio el bajón a mí, sí. O sea, como que ahí ya caí en cuenta yo y me dio un ataque de ansiedad fuerte, me acuerdo. Sí. Me puse toda fuerte. Morada, me faltó respiración, se me fue la vista y me desmayé. Estaba directo para la emergencia. Esa fue una de muchas veces en que yo iba a empezar a ir de urgencia. Sí, fue... Bueno, y el mejor escenario en esto para nosotros era que como una venía con hidrops, la otra venía sana, que el mejor escenario era que aguantaran lo máximo en el vientre para que la otra que venía bien naciera sin problema. Pero para que produciera eso, la que tenía problemas de hidrops, el mejor escenario que nos dijeron los doctores era que tenía que durar lo máximo los dos para que la que venía bien naciera, se desarrollara lo mejor posible. El problema estaba en que la que venía con problemitas, la de hidrops, en cualquier momento podía fallecer y contaminaba todo el vientre, y eso era súper peligroso. Entonces ahí por eso es que yo tenía consultas toda la semana. Pero tú sabes quién me dio ese primer, como esa primera vislumbre de cómo tenían que pasar las cosas. ¿Te acuerdas? No. Esa noche cuando me fui a la urgencia, que estuve bastantes horas ahí porque... tienes toda la razón, sí. Porque yo tenía todos los síntomas habidos y por haber desagradables, y uno de ellos era que siempre tenía taquicardia. Era todo el día, toda la noche con taquicardia, porque como que no sé cómo explicarlo científicamente, pero era demasiado el trabajo que estaba haciendo mi organismo así acelerado. Y yo todo el tiempo estaba con taquicardia y eso era horrible, desagradable. Entonces ahí, en todas esas horas que estuve en la urgencia, tenía mucha taquicardia y no me querían dejar ir hasta que yo me regularizara. Pero yo no me iba a regularizar nunca, y yo ya quería estar en la casa, estaba desesperada, estaba llorando, estaba incómoda, estaba sola, sentada, imagínate, yo quería estar acostada. Y en eso llegó un doctor venezolano. Tiene toda la razón, sí. Y yo estaba llorando, y él vio mi caso, y él fue el que me dijo eso, o sea, fue como un angelito que Dios mandó, porque yo estaba como... Nadie me decía nada. Es que todo era negativo, claro, nadie decía algo positivo. Y yo no sabía cómo manejar la situación, qué podía pasar, cuáles eran las opciones, no me decían nada. Entonces, él me dijo eso. Me dijo, mira, o sea, si quieres que te sea sincera, los bebés con hidrops no sobreviven nunca. Ellos se mueren en el vientre. Pero en tu caso, como tienes una que está sanita, tenemos que luchar por ella, o sea, tú tienes que esperar en Dios que la que tiene hidrops dure lo más que se pueda hasta que ya cuando fallezca la otra no esté tan prematura como para no sobrevivir afuera del vientre. Y así como que... O sea, no sonó para nada como bien, pero por lo menos había una esperanza. Claro, él me dice, te lo hizo de un punto de vista como esperanza, hay algo. Él decía, por lo menos una va a sobrevivir, y esa es por la que hay que luchar, ¿me entiendes? Entonces yo por dentro yo decía, o sea, en ningún momento yo pensé como que desde ahora yo voy a cambiar mi oración y voy a decir, Señor, salva una y la otra no. O sea, no podía hacer eso. Yo decía, o sea, las dos son mis hijas, Señor,
las dos están en tus manos, o sea, para mí, sálvala a las dos por igual. Yo no sé cómo el Señor le iba a hacer un milagro, si antes o después, no sé, pero o si en algún momento íbamos a ir y nos iban a decir, no, ya no tiene D-Drops, no sé. Pero jamás yo iba a orar para decir que dure lo más que pueda para que la otra se salve, no. Y de hecho nunca oramos así. No era nuestro... Siempre oramos y confiamos en Dios que las dos salieran adelante. Confiamos en el poder del Señor, pues, ciegamente. O sea, no... El Señor puede orar grandes milagros. Claro. Y estábamos en eso. Y durante esos meses, amor, o sea, a partir de ahí, mis síntomas, o sea, del embarazo aumentaban así como a pasos agigantados. Más dolor, más incomodidad, no dormía en las noches, nada. O sea, acostada era demasiado, mucho dolor. La taquicardia, extrañarte porque tú estabas lejos. Lo veíamos poquito. Claro, sin mami, sin mis amigos, o sea, tu familia apoyándome al 100%, obviamente, pero en ese momento yo necesitaba como mucho apoyo emocional, que yo sentía que solamente podía tenerlo de mis personas más cercanas, en este caso tú o mi mamá o mis amigos. Y me acuerdo que cuando hablábamos por teléfono siempre tratamos como de estar muy cerca de Dios, ¿te acuerdas? Cantábamos, tú me leías la Biblia, orábamos mucho orábamos. Me acuerdo que tenía dos amigas que fueron muy especiales para mí en ese momento, que todos los días me llamaban para orar conmigo. O sea, ya se arrodillaban y oraban conmigo. Yo no me podía arrodillar, obviamente, pero sentir y sé que muchas personas estaban orando por nosotros, siempre sí. Nos decían, y la nos verdad llamaban, que, nos claro, visitaban de vez en cuando. Y eso te sostiene, o sea, nosotros nos sentíamos respaldados a través de las oraciones. Porque eso, ahora que tú lo estás mencionando, eso es muy bueno, que al final esas personas que están pasando por momentos difíciles, es muy bueno que su entorno más cercano se preocupen, vean eso, que lo visiten, que lo llamen, una red de apoyo. Y eso lo hace más llevadero, como tú bien lo estás diciendo. O sea, es significativo para la persona que está pasando grandes problemas. Es muy significativo. Y yo trataba también, me acuerdo, de leer la Biblia y todo, pero tenía tanto dolor constante todo el tiempo que me costaba mucho concentrarme. Entonces lo que más hacía era escuchar la Biblia en audio o himnos. Y anoté aquí en este cuadernito cuáles eran los himnos que más me fortalecían. A ver, para decirte el que más me gustaba, no sé. Me gustaba Dios sabe, Dios oye, Dios ve. ¿Es un himno? Sí, mira, está aquí, te lo voy a buscar. El 435. Mira, dice, si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan, entrega tu vida a Dios. Y el coro dice, Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria. Me da ganas de llorar. No me acuerdo. Dios ve tu angustia y te calma. Dice, Dios hace de ti un gigante. Bueno, yo no sé cantar, pero Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Y al final dice, Dios ve tu angustia y te calma. Se me hace al final. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Y después la otra estrofa dice, si todos tus sueños se pierden y la vida se torna hostil, nunca te des por vencido, entrega tus planes a Dios. Y yo de verdad que ese himno lo cantaba y lo escuchaba todos los días y me sentía muy fortalecida. O sea, el Señor me fortalecía muchísimo. Te ayudaba. Sí, y este otro dice, día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. No sé,
Yo voy a colocar ahí en la descripción del video las letras porque de verdad que son muy bonitas. Y tenía varios versículos fortalecedores y con eso yo me sostenía porque todos los días, o sea, tener presente que en cualquier momento se podía morir una, era como demasiado fuerte. Era duro. Claro. Y lo peor es que yo no podía permitirme estar triste. Se golpeó. Lo peor de todo era que yo no podía permitirme estar triste. O sea, sentir esa tristeza profunda y estar llorando todos los días porque eso le hacía daño a las niñas. Se transmitía eso en los vientres. Claro, entonces yo no sé cómo hacía como para sufrir en un pedacito de mi cerebro y yo misma obligarme a estar feliz y que realmente yo lo estaba, o sea, era como muchos sentimientos encontrados porque yo estaba demasiado feliz de tenerlas a ellas en mi vientre, de que las amaba, de que las dos eran mis hijas, de que tanto que las soñé, tanto que las amaba, pero a la vez sentir esa tristeza, de la incertidumbre más que todo, porque yo no andaba pensando en el panorama de que cuando se muera una, qué va a pasar con la otra, o si no se muere, no sé. O sea, yo no me ponía a pensar en esos panoramas porque realmente eso solamente lo sabía Dios. Y yo estar pensando en eso era como removerme más la tristeza. Sentía tristeza, pero no me enfocaba en eso. Entonces eso me ayudaba como a estar feliz en medio del dolor. Entonces yo trataba de estar sonriente, de cantarles todo el tiempo, les leía, a ellas sí les leía. Les cantaba, les hablaba mucho, les decía todo va a estar bien, mami está aquí, el Señor está al control, ustedes no se preocupen, ahí llegan sus compañeros, o sea, siempre les hablaba y les cantaba su canción porque les hice una canción. Sí, sí me acuerdo. Mami y papi querían un baby y Dios escuchó su oración, llegaron a ser la mayor bendición, un gran regalo de Dios. Ustedes son nuestra felicidad, oh cuánto les amamos. Te amamos Ayla, te amamos Emma. Son especiales las dos. Y también se lo canta en inglés. Me acuerdo también que ir al baño o donde tenía que ir era una travesía, ¿te acuerdas? Yo estaba en la habitación de arriba, el piso de arriba en la casa de tus papás y yo para bajar y subir la escalera y todo tenía que ser como arrastrándome. Era increíble, no podía subirla. Finalmente tuve que pasar una habitación abajo, ¿te acuerdas? Estaba completamente como inútil, pero en medio de todo yo disfruté muchísimo mi embarazo, o sea, es que estaba contenta, para uno es una felicidad estar embarazado. Y sobre todo cuando lo busca. Claro, cuando uno quiere estar embarazado, obviamente. Fueron días muy complejos porque llegó un punto en que yo hasta para ir al baño, me acuerdo que iba como arrastrada, subir y bajar las escaleras, todo era arrastrado. Sí, tú me bañabas, es que los dolores ya eran demasiado fuertes. Pero bueno, tratamos de sobrellevar esos momentos viéndolo desde el lado positivo siempre. Y yo me tomaba fotos, así, pocas me tomaba, pero era como el asombro de verme la barriga que tenía 5 meses ya parecía de 9. Sí, sí, que nosotros, como tú dices, nunca siempre miramos, estaba todo negativo, pero mirábamos con optimismo todo, nosotros siempre Dios hace eso. Sí, solamente Dios. Es que como estábamos tan cerca de él los dos, o sea, leíamos la Biblia, orábamos, cantábamos tanto que a la final Dios nos sostenía. En medio del dolor, en medio de la prueba, porque eso fue una gran prueba que nosotros pasamos. Yo siento que el Señor nos daba tranquilidad, paz, fuerza, paciencia. Ahí donde también está la fe. Sí, nuestra fe se fortaleció grandemente. Bueno, y ahí donde llegamos al especialista allá en Concepción. Ajá. Llegamos al especialista en Concepción, que no habían dicho que era una persona que era muy buena en ecografía. Sí, era un ecografista. Que era muy buena, entonces era un tipo muy bueno.
Y él me preguntó, o sea, ¿qué es lo que a ti te han dicho respecto a las niñas? Y yo le dije lo que ya sabíamos. Uno tiene hidro, no sé qué, tiene que durar lo más que se pueda para que la otra quede viva. Y él dijo, bueno, está todo mal lo que te habían dicho. O sea, sí, bueno. O sea, no es que esté todo mal, sino sí, que falta algo. Una sí tiene hidro, pero la que te dijeron que estaba sanita, resulta que está bien mal. Tiene una cardiopatía, un problema al corazón, bien marcada la cardiopatía, que no se iba a ir así con el tiempo ni nada así, tenía que someterse a muchas operaciones. Claro, el mejor de los casos era, el mejor de los casos era que después iba a tener muchas operaciones y ahí veremos. ¿Y cómo nos sentimos después de esa noticia? De la noticia, bueno, fue una noticia aterradora, fue otro golpe duro al corazón. Sí. Realmente ya no salíamos de una y ya estábamos en otra. Estoy tratando de recordar qué sentí yo en ese momento. Y me parece que como ya era tan fuerte que todas las semanas te dijeran, se va a morir, se va a morir. Ah, qué raro que todavía siguen vivas. Ah, qué raro, todavía están vivas. Ah, no se han muerto. Me había en cierta parte acostumbrado tanto a los momentos de noticias trágicas. Yo creo que cuando nos dijo eso yo no sentí ninguna diferencia. O sea, para mí el panorama como que seguía igual. En el sentido de que no cambiaba nada, de que todo estaba siempre trágico, de que todo apuntaba para mal, para peor cada vez más, y que Dios a la final era el que estaba al control. Así me sentí yo. Sí, bueno, respecto a mí fue doloroso. O sea, las dos noticias de que una con hidrops y la otra niñita venía con una cardiopatía fue muy doloroso porque en realidad, como decían, uno que es creyente pone toda la confianza en Dios y sabe que es un milagro si todo lo que estaba pasando era un milagro, porque realmente una semana más que pasaba era un milagro, por eso que siempre te preguntan, otra semana más, porque claro. era como un milagro, porque nadie entendía cómo podía durar una semana más, en este caso la niñita que venía con hidrops, y eso era un milagro, entonces por eso que preguntaban. Entonces ya en el fondo uno igual en su conciencia estaba, mira, viene una mal, pero la otra viene bien y vamos ganando una semana más. Claro. Entonces después que tú recibas la noticia de que, oye, la otra niña viene con un problema al corazón, es un cuchillazo, pero sí. en el corazón. A mí las dos noticias me impactaron y me dolieron mucho. Sin embargo, creo, bueno, no es la palabra creo, siento que no bajamos los brazos en ese sentido, o sea, no... No, como tú dices que... Para terminar la idea, discúlpame. Yo decía, el Señor va a obrar un milagro más poderoso. Eso claro. Pensaba yo. O sea, va a obrar. Entonces estaba, si bien humanamente no había nada que hacer, todos los médicos nos decían. Entonces, humanamente estábamos fatal, pero no... Mi cabeza no estaba en esos comentarios, estaba en otro lado. Y hacíamos y para mantenernos con esa fe, hacíamos lo que tú decías, orábamos, cantábamos. Y como tú dices, cada semana nosotros le damos gracias a Dios porque estaban vivas. Era una semanita más. Claro, una semana más era un gran logro. O sea, era como un regalo de Dios. Un regalo de Dios tenerlas todavía en mi vientre. Así que así nos llegaron esas dos noticias que fueron muy,
muy fatales para nuestra vida, pero siempre confiando en la mano del Señor. Sí. En ese sentido nunca desfallecimos, con la gracia de Dios. Y ahí después ya volvimos al hospital. No, después pasaron unas semanas y yo seguía, mi barriga seguía creciendo, los dolores intensificándose, la taquicardia, todo. Sí. Hasta que me empezaron las contracciones, bien fuertes. Y tuvimos que ir... De emergencia. Claro, de emergencia al hospital y me dejaron hospitalizada. Allá en Conce. ¿Cuántos días estuve? Más de una semana. Sí, fue más de una semana, fue casi 2 semanas, creo yo. Sí, pero horrible esos días ahí porque yo estaba como en una sección donde estaban todas las mujeres que tenían alto riesgo, sí, con problemas. Había una que su bebé tenía el corazón al revés, 0 probabilidades de vida. Otras que no tenían líquido amniótico, sus bebés también. Todas eran 0 probabilidad de vida. Y a mí, que los doctores me decían todos los días que sí quería abortar. Esa era la opción de ellos. No hacían nada más que monitorearme, o sea, y esperar que se murieran. Y yo así como que estoy aquí perdiendo el tiempo, no estaba en la casa, estaba súper incómoda. Uno ahí no duerme porque están todo el tiempo con la luz prendida. Y lo otro que me imagino que todos los días pasaba alguna persona que sé yo, todos gritaba dolor. Todo el día, todas con dolor. Era muy fuerte mentalmente para uno porque uno quiere estar bien, uno quiere estar con un ambiente de paz, tranquilidad, suficiente con los dolores de uno, dolor emocional, todo. Y todas ahí llorando, con dolores, quejándose. Se moría un niñito, después otro, o sea, de los bebés. Y yo me acuerdo que yo tenía que tener reposo absoluto. No me podía bajar de la camilla, pero al lado estaba la silla de ruedas. Entonces, cuando las enfermeras daban la media vuelta, yo me bajaba como podía ahí con mis dolores a la silla de ruedas, porque trataba de no enfocarme en mí. Y iba a las camillas de las compañeras para darle ánimo, cantar con ellas, le leía la Biblia, oraba con ellas y para que conversaran, para que se desahogaran un poco contando su historia, su situación. Y me regañaban las enfermeras, ya, sí que tienes que volver a la camilla. Es reposo absoluto. Y yo dije, sí, ¿verdad? Ya vuelvo. A lo que se descuidaban de nuevo yo. ¿Estás haciendo una obra misionera por ahí? Sí, hacía mis visitas a cada camilla. Oye, hasta el día de hoy, ¿tú tienes contacto con alguna de esas personas? Sí. Hicieron como raíz un poquito en esos momentos. Sí, es que se viven los momentos juntos. La que estaba al lado se llamaba Jessica también. Sí. Bueno, y ahí también empezamos a conversar que como no había ni un diagnóstico positivo, ningún doctor que daba una respuesta positiva. Y lo otro que pasaba, que siempre ellos estaban pidiendo un traslado para Santiago a un hospital que especializado en bebés, digamos, de alto riesgo. Uh-huh. Entonces siempre, no hay cupo. Y pasaba la semana, no hay ningún cupo. Y yo creo que no lo apuraban porque como no había ninguna probabilidad de vida, o sea, de que sobrevivieran, entonces no era como prioridad. Entonces ahí fue que nosotros empezamos a conversar y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir nosotros a Santiago, porque pensamos, y nos resultó bien, pensamos de que ya, si vamos para allá directamente y entramos, o sea, por emergencia, ellos nos tienen que atender sí o sí, no nos pueden dejar sin atender. Entonces tomamos ese riesgo y allá en el hospital no nos querían dejar salir porque era muy riesgoso. Ya llevaba ya tenía semana avanzada, en el sentido de que... No, o sea, tenía mucho tiempo con contracciones y no podía estar sin estar monitoreada porque cualquier cosa podía pasar. Pero no fuimos a nuestro propio riesgo. Es que yo sabía, o sea, yo decía, aquí no estoy haciendo nada, esperando nada, no me van a atender. Si pasa algo, no hay especialista, entonces nos tenemos que ir. O sea, y es ahora o nunca, no voy a esperar que las contracciones se me pongan peor de lo que estaban. Claro. Y ahí fue que compramos los pasajes y todo, firmamos unos documentos que nos hicieron firmar que era voluntad propia y nosotros corríamos el riesgo, ¿no? Y ahí fue que nos fuimos a Santiago. En Santiago. Y con yo las contracciones horribles, apenas llegué,
Me dejaron de una. Ay, esta muchacha está con full contracciones. Pero fuimos al otro día, ¿te acuerdas que llegamos a la casa de una amiga tuya? Sí, porque es que yo estaba, necesitaba descansar. Bueno, llegamos a mediodía de relajarme antes de internarme otra vez en el hospital. Llegamos ese día, entonces. Es horrible, yo nunca había estado hospitalizada. No, compadezco de verdad a las personas que les toca estar hospitalizadas por cualquier razón. Es bien feo. Y ahí nos quedamos una noche en la casa de una amiga tuya. Y el otro día fuimos lo más temprano que pudimos y todo, y llegamos. Y cuando llegamos, pasamos por emergencia. Ahí no te vi más. Sí. No te vi más porque pasó emergencia. Nosotros veníamos con todos los papeles del diagnóstico, de todo lo que... Todo. De los niños, de los bebés. Entonces cuando vieron los papeles como todo, no se puede ir, te dejaron hospitalizada. Y ya era como prioridad máxima de todas las mamitas que estaban ahí. Sí, claro, es que era un caso, no sé, como 1 de 1000 o algo así, 1 de más. Y a mí me habían hecho todas las pruebas, o sea, no era ningún problema genético, ni congénito. O sea, un caso que le puede pasar a cualquiera, pero uno así, 1 entre 1.000.000, 1 entre 1000, no sé, sí. Pero algo demasiado poco probable. Entonces ahí fue que el doctor especialista te vio. Sí, habían como un montón involucrados. Cada vez que me como hacían 5. Cada vez que me hacían una eco estaba todo un montón de gente ahí mirando y conversando y tal, y teniendo diferentes opiniones. Ya va. Me cansé. Oye, eso no lo vamos a cambiar ni a quitar, pero tú siempre cuentas la historia de que decidiste ir para Santiago. Y no querías ir. Y querías llevarme en bus. ¿Pero por qué te pones así? ¿Me río? ¿Ah? ¿Me río? ¿Sí o no? Porque ya pasó. No, me estoy riendo. ¿Qué más? Así. Pero si tú dijiste ya va, te estoy esperando que esté lista. No, ya, estoy lista. Y bueno, cuando ya tomaron la decisión ese buffet de doctores, me acuerdo que cuando me llamaron a mí y había una doctora y 2 doctores. La doctora era la encargada de no sé cómo es la especialidad en este tema del corazón. La cardióloga. La cardióloga. Entonces, los otros eran del área, digamos, de ginecología, y estaba el pediatra. El pediatra. Claro. Y ahí dijeron, mire, esto es tan urgente que hay que hacerlo en 2 días más. Si fue así de rápido, fue 2 días más. Sí, tenía que esperar, no sé, tenían como que preparar, no sé qué, no me acuerdo. Así que va a ser en 2 días más a tal hora. Ahí la atención fue mejor y todo. Yo me acuerdo que en esos 2 días, imagínate, yo en medio de mi dolor y el estrés y todo, de la incertidumbre, o sea, el miedo, todo, no sé, yo creo que era todo un conjunto de todo, de cosas. Pero más que todo eso, miedo, susto, incertidumbre, ansiedad, estrés emocional, físico, mental, todo, los dolores. Yo me acuerdo que esos 2 días era puro buscándole pasaje a mami para que se viniera rápido y estuviera ahí. Te hiciera compañía. Claro, a lo que yo saliera de la cesárea y todo, para que estuviera y ella estaba loca por venirse igual. Pero fue buscándole pasajes ahí yo a lo loco. Y me acuerdo que antes de entrar a quirófano, yo justo ahí estaba terminando de comprar el pasaje, imagínate qué estrés. Y así como que mami, ahí te mando el pasaje, chao, ya sales mañana mismo, es una cosa así. Ay no, qué estrés más feo. De verdad que en muchas partes que mi cerebro bloqueó de todo eso, que no me acuerdo con detalle. Unas cosas sí, otras no, pero realmente no.
es mejor así, no me gusta acordarme de todo. Aparte que casi nunca, o sea, sí hablamos de este tema, lo conversamos de vez en cuando, ¿no? Gracias a Dios que no hemos tenido como problemas en revivirlo. No, o sea, no. Pero tampoco es que nos los pasamos reviviéndolo. No, a ver, lo recordamos de una forma no trágica, sino yo lo siento así como forma cariñoso y por supuesto siempre queriendo en nuestro corazón que ojalá hubiesen estado aquí con nosotros. Claro. Bueno, obviamente yo lo viví en carne propia, los dolores y todo, así que... No, esa es otra cosa. Eso pero no los revivo, porque como te digo, mi cerebro los bloqueó. Recuerdo los hechos, más no el dolor. Bueno, y ahí fue que llegó el gran día. Llegó el momento, estaban todos ahí adentro. Me acuerdo que tú estabas así a mi lado. ¿Te acuerdas de la fecha? Fue en febrero. Ajá. Ya tenía 27 semanas. Y 27, 26, algo así. Sí. 27 de febrero. Ajá. Parece que el mismo día que cumplía mi abuelita, un día después, no sé. Y tú estabas así al lado de mi cabeza y me estabas cantando me estabas cantando un himno, ¿cierto? Sí, estábamos cantando y esperanzados, todo en Dios nomás. Pero yo estaba como en shock, o sea, estaba como ida. Aparte que yo sin lentes no veo mucho, todo lo veo borroso, entonces... O sea, ahora te está pasando lo mismo. Claro, entonces todo lo veía yo así como tipo película, veía a los doctores pasando así, todo borroso, como si estuvieran de lejos, y escuchaba los sonidos así por allá, porque estaba concentrada en lo que me estabas cantando. Habían 8 doctores. Bueno, yo no estaba, solo estaba concentrada literal en cada palabra que tú estabas cantándome, porque no quería concentrarme nada más. Sí. Y me corrían las lágrimas. Y ahí comenzó la cesárea. Ahí ya tú puedes contar mejor, porque yo creo que tú estabas más despierto. Claro, estabas más despierto y estabas pendiente de más de todo que yo. Bueno, ahí fue que nosotros, como bien tú lo dices, estábamos cantando himnos, orando mucho en ese momento, los dos llorando. y ahí empezó la operación. Y cuando empezó la operación, eso es relativamente rápido, la operación no son muy largas, sí, son 20 minutos, media hora. Hemos tenido pura cesárea, es como media hora. Una cosa así. Entonces, pero esa fue más larga. Claro, por todo lo complejo que era la situación. Habían 8 doctores, cada uno de su especialidad y esperando un bebé. Bastante. Es que uno esperaba un bebé, un equipo esperaba un bebé y el otro equipo esperaba, claro, y cada uno era especialista en el problema que traía el bebé cada uno. Claro. Entonces no era... Por eso que había muchos doctores. Qué increíble, qué extraordinario, ¿verdad? Cada uno con su especialidad. Entonces ahí empezó. Y la primera que salió fue Emma, que es la que venía con la Hydrops. Y Emma se desconectó de ti, digamos, se salió de ti y nunca pudo sobrevivir por sí misma. Bueno, y ahí yo la vi, ellos me llevan, ya ven acá y todo. Bueno, ella venía con todo su cuerpo con hidros, hinchadísima, así que deforme. Y su piel era como un papelito. Como una servilletita. Como una servilletita así mojadita. Entonces que no se podía mover mucho su pielcita porque no se empezaba como a rajar un poquito. Y ella la vi y le trataron estuvieron ellos por protocolo, son 10 minutos de reanimación. Y le hicieron todo lo que ellos saben, pudieron, pero nunca vivió por sí sola. Y ahí estaba, ella fue Emita. Y después el doctor, me acuerdo que, bueno, yo no sabía qué estaba pasando, porque mientras estaban tratando de sacar a Ayla. Y después él se me acercó, me puso la mano así en el hombro y me dijo, no me acuerdo las palabras exactas, pero fue algo así como, tu bebé ya no está, algo así, o no, o se fue, o algo así, pero me dijo unas palabras así cortas.
Y como que me hizo así como, lo siento, me dijo yo. Otra, qué grueso. Era como un dolor así, uff. O sea, un dolor indescriptible. Imagínate yo claro, yo como papá ver, a mí porque el único que lo vi fui yo, por supuesto los doctores, pero fui yo, y ver su cuerpo. No, claro, esa imagen súper fuerte. Es una imagen fuerte. Y en ese momento yo decía ya, o sea, pasar la página y me voy a concentrar en Ayla, que es la que está viva. Y así fue. Y me preguntó si la quería ver, o me preguntaste tú. No, yo no te pregunté. El doctor me preguntó si la quería ver, y yo le dije no la quiero ver. No la quería ver porque yo quería recordarla en mi mente así como la recordaba yo, así como las había visto en la eco y todo, como me la imaginaba. Con esa imagen quería quedarme. Y bueno, y al momento después nació Ayla. Y Ayla, después de todas sus complicaciones, los doctores relativamente nació bien. Relativamente bien. Y la pusieron en incubadora y la vimos rápidamente y se la llevaron porque tenían que estar en cuidado intensivo por su problema que traía. Y me río porque Ayla era delgadita, negrita, bueno, obvio porque vienen recién naciendo. Sí, pero, que estaba tan chiquita que todavía no tiene mucha pigmentación correcta en la piel. Sí, entonces, y se veía larga, yo dije, oye, qué larga. Y sabes que yo, o sea, no es porque sea mi hija, pero o sea, lo normal es que un bebé a esa edad de 27 semanas se vea súper rarito. Bien deforme y todo, pero ella se veía como ya un bebé a término, pero en diminuto. Franquita, chiquitica, pero sus cejitas y sus ojitos. No, estaba bien formadita, todo bien. Y pesó 800 gramos. Chiquitica. 800 gramos. Y la doctora me dijo, mira, nació bien dentro del pronóstico que se esperaba, pero tiene que llegar a 2 kilos para poder recién operarla. Imagínate. 2 kilos. Así, o sea, prácticamente tenían que pasar todo lo que le faltaba del embarazo. Claro, del resto de los meses, digamos. Ajá. Y ahí en la incubadora. Y ahí después ya empezó lo otro. Ya tú, después de una cesárea ahí toda dolorosa. Yo como la cesárea fue de 27 semanas, el útero todavía está demasiado grueso, no está preparado para una cesárea. Las paredes están muy gruesas y entonces el corte, la incisión es como demasiado invasiva la operación. Ay no, o sea, yo que he tenido 2 cesáreas más, puedo comparar que el dolor de esa cesárea fue, o sea, de otro mundo, horrible. Y para más colmo, yo estaba en la sala de recuperación sola. Después me llevaron a la habitación sola, porque como era público, podían entrar solamente en algún horario. En algunos horarios, claro. No como en los privados, que tú puedes estar todo el tiempo con la mamá. Uh-huh. Entonces, yo pasé todo un día, 24 horas prácticamente, escuchando el llanto de los bebés recién nacidos, de las mamás que estaban a los lados ya con su bebita, amamantándolo. Y yo ni tenía a mi bebé, ni te tenía a ti. O sea, no tenía ninguna de las dos. No sabía nada de cómo estaba, dónde estaba, nada. Y con aquel dolor horroroso, el dolor físico, el dolor emocional, o sea... Todo mal. No. Esas horas fueron... Mira, lo único que me sostuvo en esas horas fue que pasé las 24 horas, te lo juro, orando, hablando con Dios. Ay, no, porque es que tú ni siquiera puedes hablar porque te llenas de gases. Entonces yo hablaba con Dios, oraba, lloraba. Entonces si lloraba me llenaba más de gases, pero no me importó, tenía que llorar. Pero fueron unas horas demasiado crueles. Yo solamente quería que pudieras entrar. Sí, no, terrible. Y después de eso todos los días íbamos a visitar a Ayla.
Sí. Yo te he pasado a buscar a ti en el piso de más arriba. Imagínate yo como aprendiendo. Tú me llevabas en silla de ruedas porque yo había olvidado caminar. Estaban mis piernas así como débiles, tanto tiempo en reposo absoluto. Y yo para levantarme de esa cama me desmayaba. Yo te iba a buscar en silla de ruedas y íbamos para allá. Y después te dieron de alta. Y todos lo hacíamos en la silla de ruedas. Nos íbamos para la casa en silla de ruedas. Claro, nos quedamos en casa de una amiga y me acuerdo que nos quedaba como a 3 horas. Teníamos que tomar metro, autobús. Y nada más podíamos visitarla una vez en el día. En el día sí eran como 2 horas. Un ratito. Pero qué desesperante porque uno quiere estar con su bebé todo el tiempo y no podíamos. Y lo otro que está en la incubadora. No la podíamos tocar, nada, pero solamente... lo de ella era por su problema en el corazón. O sea, otros bebés que están en la incubadora, más bien es bueno que lo tome y que hagan contacto piel con piel. Pero ella, como tenía su problema de corazón, más bien escuchar nuestras voces la aceleraba el corazón y era mal para ella. Entonces imagínate, no la podíamos tocar mucho, ni hablarle. Ay no, qué desesperación, yo lo que quería era agarrarla. Me acuerdo que le cantaba su canción, mami y papi querían un bebé, y se le aceleraba el corazón. Dice que me parece que nadie más los pudo ver, ¿o sí? Si vieron, no me acuerdo si... Mami parece que entró a verla, creo, porque no era como un área restringida. Sí, yo no me acuerdo si mis papás también la vieron, eso no me acuerdo. No sé, pero me parece que mami la vio. Bueno, y así pasaron días que eran, entre comillas, buenos, porque cuando hablamos con el doctor decía, mira, hoy día ha avanzado, se ha sentido mejor, subió tantos gramos, 900 gramos, y al otro día íbamos lo mismo, y no, hoy día amaneció mal, tienen la infección aquí, allá, le estamos pasando tal medicamento para los pulmones. Exacto, entonces era un vaivén de su salud. No, y yo en medio de mi recuperación física y el desespero de querer estar con ella. Y uno se pregunta, los bebés, claro, no razonan, pero sienten, les duele. Imagínate todo conectado, todo con moretones por todos lados. La aguja, todo, la nariz, los tubitos. Entonces fue una etapa bien, bien fuerte. Y el doctor nos dijo, mire, usted tiene que estar atento al teléfono porque si pasa alguna eventualidad nosotros lo vamos a llamar. Claro. Y nosotros decíamos, ojalá que no nos llamen. Porque la llamada era algo trágico. Claro. No era una llamada así que, no, está bien, está todo, no. No podíamos descansar en la noche. No descansamos en la noche. Del teléfono. Exacto, todo el pendiente del teléfono. Y así estuvimos, día tras día, con esas sensaciones, con esos tragos amargos. Hasta que llegó un día que sonó el teléfono. Sonó el teléfono. Y ahí el doctor nos llamó. ¿Cuántos días habían pasado? 17 días. 17 días. Sonó el teléfono y nos dijeron, mire, así nomás, dijeron, vayan, vengan a despedirse porque no da para más. Sí, dijeron, tienen que venir a estar aquí con su bebé. Sí. Y ahí que fuimos, eso fue tarde-noche. Oye, me acuerdo que no... No fue ni en la mañana, fue como una tarde-noche, tipo 6, 7 de la tarde, una cosa así. No, yo creo que era más tarde. Yo sé que ya no sabía, no recordaba ni cómo ponerme los zapatos, estaba como paralizada. Pero sabía que me tenía que apurar, o sea, como que por dentro tenía 1000 revoluciones así apurándome por estar con ella y estaba parada así. Fue la peor llamada. La llamada que no queríamos nunca. Yo sé que llevamos la Biblia, el ignario, no sé qué más, un par de panes, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar allá, a lo mejor íbamos a estar toda la noche, no sé. Y bueno, ahí llegamos al hospital. Y ahí nos recibieron muy bien las niñas que estaban ahí muy atentas, muy cariñosas, muy amables, dándonos fuerza, ánimo. Y cuando nos dijeron, no, es que ha tenido varios paros respiratorios, un derrame cerebral. Claro, eso tiene un nombre, un
multifalla sistémica, algo así. Multifalla sistémica fue que nos dijo. Entonces todo su cuerpo ya estaba fallando. Claro, y nosotros decíamos, imagínate, o sea, si Dios hace un milagro, Él puede restaurar todo lo que se le ha dañado. Pero humanamente es como que si llega a sobrevivir, va a ser como un vegetal, una cosa así. Entonces ahí fue que nos pasa. La vimos un ratito y después nos dijeron que esperábamos afuera. Sí. ¿Cierto? Y ahí fue que el doctor nos dijo, ya miren, despídanse, sáquenla, tómenla. Claro, para que estén los últimos momentos con ella. Para que esté el último momento con ella. Y cuando dijo eso, que ya la podíamos sacar, no sé... Yo la tomo, dije. No podíamos sentir felicidad de poderla tomar, porque eso significaba que... Era un despido en eso. Claro, si la sacaban, era porque no importaba si se ya tomaba una infección o algo, si ya iba a morir. Y ahí fue que la sacamos, yo la tomé en brazos. Cantamos y en esa... Yo la tomé primero. Tú la tomaste después. Sí. No la quisiste tomar antes, ¿no? No me acuerdo bien cómo fue, pero yo en el fondo me despedí de... Yo la tomé, la tenía en bracito y le dábamos besitos y la acariciábamos. Sí, y esa... Pero no llegué hasta ahí todavía. O sea, me acuerdo que cantamos con ella, oramos, y yo le decía, ay, tranquila, nosotros te amamos mucho, estamos aquí. O sea, como que yo le decía, todo va a estar bien, te puedes ir tranquila. O sea, como que ya no luches más, ¿me entiendes? Quédate tranquila, relájate, todo va a estar bien, nos vamos a volver a ver en el cielo pronto. O sea, cuando vuelvas a abrir los ojos, nos vamos a ver en el cielo. Cuando Cristo venga por segunda vez, los ángeles te van a traer en los brazos hacia nosotros. Entonces, sin dolor. Sí, y sin enfermedad, junto con tu hermanita Emma. Entonces, eso era como lo que yo más sentía, o sea, darle como ese apoyo, esa tranquilidad de que no estaba sola en su último momento. Y que se tenía que relajar y dejarse ir, ya no iba a sufrir más. Y ahí ya puedes decir lo que ibas a decir. Que después ahí la tomé yo y estaba conectada de la máquina viendo sus pulsaciones. Uh-huh. Entonces la máquina, ustedes se conocen que va viendo su latido del corazón. Ay, ese sonido tan horrible que yo no quiero escucharme nunca. Y cuando la tomé ella y nos estábamos despidiendo, ahí fue que abrió, ¿te acuerdas que abrió sus ojitos? Sí. Abrió sus ojitos. Yo siempre he dicho que como una forma de despedirse. Sí, porque siempre los tenía cerrados. Claro, eran redonditos sus ojitos. Y lo abrió, y cuando lo abrió y lo empezó a cerrar de a poquitito, y ya la máquina empezó a... Sí. Y ya no estaba teniendo ya latido. Y se fue. Increíble. Yo no lo podía creer. Se nos fue nuestras hijas. Pero después nos dijeron que si la querían que las desconectaran para poderla tomar. Ya sin nada conectado. Y ahí tú la quisiste tomar más tiempo, me acuerdo. Sí. Increíblemente después de ahí, ¿te acuerdas lo que nos pasó? Que teníamos así como demasiadas ganas de llorar los dos. Ahí explotamos. Claro. Ahí explotamos. Y salimos afuera y en el estacionamiento me acuerdo que no hacía frío porque era verano, pero estábamos afuera, estaba todo oscuro y no había más nadie afuera. Sí, no había nadie. Y nosotros empezamos a llorar así. Pero desconsolados. Desconsolados los dos. Y lo primero que hicimos, y eso fue algo muy bonito, que a mí nunca se me va a olvidar. ¿Tú te acuerdas, verdad? Oramos. Pero es que los dos, o sea, como del dolor desgarrador que sentíamos, como que los dos caímos al piso de rodillas.
y empezamos a orar juntos, ahí abrazados llorando. Sí, ¿Qué fue lo que le dijimos a Dios? ¿Tú te acuerdas? No, para serte sincero, no me acuerdo. Yo sí, le dijimos gracias, Señor. Gracias porque se hizo tu voluntad. Y en el fondo sentíamos como un dolor con tranquilidad porque... Paz, porque ya sabíamos cuál era su designio, que descansara, que dejara de sufrir ella y que dejáramos de sufrir nosotros. Y que tal vez... Sí, ahora claro, que tú lo estás diciendo, me acuerdo de ese sentimiento. Y que tal vez si él lo quiso así es porque era mejor, no... Si hubiese quedado viva, imagínate, por todo lo que uno nunca sabe. Y no quisimos pensar más allá, pero simplemente... nosotros simplemente confiamos en la decisión del Señor, que es la más sabia. Y descansamos en ese sentido. Ya, o sea, ya terminó esto. Porque la cuestión no estaba en nuestras manos, nunca estuvo en nuestras manos. Entonces él lo decidió así, lo aceptamos con dolor y todo, pero con la convicción de que... Dos convicciones. Una, de que él nos iba a fortalecer y a sostener, así como lo había hecho durante el embarazo, en lo que venía después. Y la otra, pues de que obviamente tenemos la esperanza de volverlas a ver. Uh-huh. Cuando Cristo venga por segunda vez, nos vamos a reunir con ellas y ya no van a estar enfermas, van a estar las dos sanitas. Sí. Y las vamos a tener por la eternidad. A Lenita siempre le decimos, Elena, vas a conocer a Ela y a Emma del cielo. Y ya se pone contento. Y bueno, esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Como dijimos al principio, la queremos contar porque sé que a mucha gente le puede servir. Uh-huh. No, lo conversábamos y contábamos esta parte porque es muy íntima, pero al final la decidimos contarla y espero que le sirva a mucha gente. Después vino la etapa del duelo y ahí, bueno, lo hemos conversado después y tú hasta hace poco una vez me dijiste que tú nunca me lo dijiste, pero te hubiese gustado que hubiese sido diferente. Y yo también me di cuenta que tal vez la decisión que tomé no fue la más correcta, de que no tuvimos servicio fúnebre, ni entierro, ni nada. O sea, yo como que ya no quería, quería pasar la página, no quería más dolor, quería comenzar mi duelo y ya, que no alargar más el sufrimiento de la muerte, sino ya pasar a la otra etapa, el duelo. Así lo vi en ese momento. Ya con el tiempo después yo vi que sí, que me hizo falta tal vez hacer un cierre del evento, de lo que pasó, y tal vez haber tenido ese apoyo de los seres queridos, de los amigos, más que todo tuyos, porque yo no tenía familiares aquí, pero ese cierre como que fue necesario, y todo el mundo lo hace. Yo creo que somos los únicos que no hemos hecho algo así, pero también tal vez le hizo falta a tu hermana, a tu papá, a mi mamá, ese cierre, ¿entiendes? Y a ti también, bueno, a los dos. Sí, había que cerrar, sin duda. Pero bueno, no lo hicimos. Y bueno, y después el Señor es grande, porque en ese mismo día que pasamos, o al siguiente día, nos fuimos a un parque. Sí, nos fuimos a un parque y vimos un tema de una predicación donde nos calzó justo lo que había pasado. Uh-huh. Y eso nos ayudó bastante a sobreponernos, a ir avanzando, porque sabemos, en ese momento, por supuesto, estaba todo recién difícil y todo, que con el tiempo uno va pasando esa etapa, vienen también este tema de depresión, claro, yo pasé por depresión y todo, ansiedad, me vi con psicólogo, todo ese proceso que es bien complejo, y entonces... Que tal vez ese sería un buen tema para tratar en otro episodio. En otro episodio, sí, vamos a tratar de ese tema. Y el sermón se
que escuché me gustó mucho y nos ayudó mucho. Sí, nos ayudó bastante. Nos ayudó bastante. Y quiero solo leer el versículo. Y el texto que nos ayudó mucho está en 2 de Samuel 12, 16. 15. Dice: Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó David, se retiró y pasó la noche acostado en tierra. Ahí donde vemos que David, por su pequeño, oró, ayunó. Porque estaba enfermo. Porque estaba enfermo su pequeño, hizo todo el rey David para que se sanara. Pero ¿qué pasó? No ocurrió. Se murió. Más abajo nos sigue diciendo el relato que el hijo murió. Pero cuando murió, David tomó una actitud diferente. Primero estaba llorando y no sé qué, y rogando por el niño, triste. Y después en el 20 dice: David se levantó entonces de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Primero no comía y todo. Cuando estaba su hijo enfermo, no comía, estaba orando, estaba ayunando, hacía todo eso, pero no. Y cuando ya el Señor tomó la decisión de al final, la decisión de que falleció su hijito, él se levantó porque él entendió que el Señor obró de esa forma. Muchas veces nosotros pedimos de una forma que obre el Señor, pero cuando no obra de esa forma, nosotros tenemos que ser muy humildes y arrodillarnos y entender que es la voluntad del Señor. Porque Él es sabio y omnisciente y omnisapiente, y es el único que sabe el porqué de las cosas, el propósito y cómo tienen que pasar. Nosotros no sabemos nada. Amén. Nuestra mente es finita, entonces hay que aceptar su voluntad sin renegar de Él y sin hacerse tantas preguntas, porque en su momento el Señor nos irá a mostrar si es su voluntad, el por qué pasó lo que pasó. Nosotros no tenemos respuesta por qué pasó, pero el Señor obró de esa forma y hay que aceptarla. Claro. Así que eso nos ayudó muchísimo y esperemos que a otras personas que estén pasando o pasaron momentos difíciles también le ayude. Después la parte del duelo no fue fácil, duró bastante tiempo. Tú lo tomaste de tu forma, yo lo tomé de mi forma. Tal vez no lo manejamos de la mejor manera. No lo manejamos de la mejor manera. Claro, o sea, la idea sí era manejarlo de la mejor manera, pero no se dio. Y a la final igual tratamos en su momento de hacer cierres, de conversar al respecto, hacer algunos rituales de que nos ayudaran a cerrar el duelo. Nos vimos con psicólogos. Yo creo que el mejor consejo que yo puedo darle siempre, y lo doy a una persona a quien se le fallece un ser querido, a quien le fallece un ser, así se dice, bueno, es que viva su duelo. O sea, que llore, que se tome su tiempo para reflexionar, para sufrir, para pensar, para sentir, porque si uno no lo hace en el momento, tarde o temprano sale. Fue lo que me pasó a mí. Un año después me salió y fue cuando caí en depresión. Obviamente ese año y medio yo tratando de salir a flote, pero lleva tiempo. O sea, uno no se mejora emocionalmente de la noche a la mañana. Pero a nosotros por lo menos, me acuerdo que nos dimos cuenta que íbamos a sentirnos mejor cuando llenáramos ese vacío que queríamos ser padres. Y fue cuando decidimos volver a intentar salir embarazada y salió Alenita. El Señor nos bendijo con Alena. Nos bendijo con Alena. Después de 2 años posteriores lo intentamos porque un año y medio. Un año y medio, claro. Porque nosotros pensamos en realidad cuando nos pasó este hecho dijimos, no vamos a tener más, no lo vamos a intentar más, lo dijimos en ese momento un poquito. ¿En serio? No me acuerdo. Sí, lo dijimos, no, lo mejor es para que estemos solitos y vamos por adelante. Y después pasó 1 año y medio más y dijimos, bueno, es que yo podía volver a intentar con el doctor en 1 año, que mi cuerpo se recuperara y todo. Pero sentimos que 1 año y medio era como... Ahí fue que decidimos de nuevo que salir embarazada. Así que el Señor nos bendijo con Alenita.
Y después de Elena. Después de Elena. Cuando Elena tenía 1 año. Cuando Elena tenía 1 año, ¿no? Sí, ahí queríamos tener el segundo. Intentamos, tuve 2 pérdidas. Otra vez. Como que cuando te pasan esas cosas, como que te devuelves a lo que te pasó antes y te da como tristeza un tiempo. Pero gracias a Dios ya me sabía sobreponer a eso, salió Liam y al Señor, de verdad que yo no puedo estar más agradecida con lo bueno que Él ha sido con nosotros. Tenemos 2 hermosos hijos, tan sanitos, gracias a Dios. La parejita. Y ya no puedo tener más hijos, ya me operé con Liam porque por tener 3 cesáreas, por como fue la primera, no podría ya salir embarazada otra vez. El útero, era muy riesgoso. Sí, muy riesgoso. El útero se me podía abrir con un embarazo, otro embarazo. Ha pasado el tiempo, ya son 6 años. Las cicatrices han ido cerrándose de a poco, siempre nos vamos a estar recordando, pero estamos muy contentos y felices porque Dios igual nos ha bendecido de todas las maneras. Tenemos 2 lindos hijos, como dijo Jessica, están creciendo, están sanitos y lo estamos disfrutando, así que el Señor siempre es bueno y siempre nos ayuda en todos los momentos. Yo todos los días cuando despierto y veo a nuestros 2 hijos, te lo juro que a veces me dan como ganas de llorar, pero de felicidad, porque a veces no puedo, a veces siento que estoy como en, no sé, como en un mundo de fantasía, así como que demasiado agradecida con lo que el Señor nos ha dado, como que no me lo puedo creer. O sea, ha sido tan bueno con nosotros, que después de todo lo que pasamos, nos bendijo con creces. Mucho más de lo que esperábamos. O sea, nuestros hijos son nuestra felicidad más grande y no puedo estar más agradecida a Dios por eso. No importa por qué situación difícil estén pasando en este momento, por qué situación estás pasando en este momento, ten la plena confianza de que el Señor está al control de tu vida, de tus problemas, de toda la situación y que Él va a obrar en el momento correcto y de la forma más adecuada para tu beneficio, para que sea de bendición para tu vida. Realmente lo que nos pasó, yo siento que fue una bendición. No lo veo como algo malo. Eso nos ayudó a tal vez fortalecer nuestro matrimonio. Yo creo que muchas personas... Claro, muchos matrimonios yo creo que hubiesen terminado separados. No lo hubiesen podido superar. Pero nosotros estamos juntos. El Señor nos unió más y nos ha ayudado a ser felices. Amén. Amén. Bueno, chimbarquinos. Sí, hemos terminado. Gracias por habernos acompañado en este episodio largo. Eso te iba a decir. Yo creo que es el episodio más largo, pero había que contar esos detalles para que se entendiera bien el para mensaje. Que entendieran que después de la tormenta viene la calma y la felicidad, siempre y cuando estemos en las manos de Dios. Chao, que estén bien. Los queremos mucho. Chao, chao.